¿Qué tal, amigos de Salud TV? Buenas tardes, bienvenidos a su programa. Estamos iniciando la segunda semana ya formalmente del mes de enero. Impresionante, y esta semana llegamos a la mitad del mes y acabamos de estar reventando todavía los cohetes, bueno, viendo cómo reventaban las luces, ¿no? Bueno, estamos lunes 11 de enero y el día de hoy tenemos otro tema, como siempre, de mucha importancia, pero gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Así es, fíjese bien, este día estaremos hablando de uno de esos pilares fundamentales para el buen manejo de todas las enfermedades crónicas. Vamos a estar hablando de la nutrición, la alimentación adecuada para esas enfermedades. Así que ese es el tema del día de hoy. Veamos la cápsula y luego les cuento con quién estaremos compartiendo este día. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. Las enfermedades crónicas tienen una larga duración, no son contagiosas y por lo general son de progresión lenta. La diabetes, los infartos, las enfermedades cardíacas, el cáncer y las enfermedades respiratorias son las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables de alrededor del 63% de las muertes. Muchos de estos padecimientos pueden ser prevenibles en la mayoría de los casos, adoptando ciertos hábitos saludables como la práctica regular de ejercicio físico y siguiendo un plan alimenticio equilibrado, puede reducirse significativamente el riesgo de padecerlas. En la actualidad, según la OMS, vivimos en una sociedad sobrealimentada y paradójicamente malnutrida, pues tan perjudicial es el exceso de calorías y ciertos nutrientes como el defecto de vitaminas o minerales fundamentales para el metabolismo. A esto debemos sumarle un estilo de vida rico en alimentos de escasa calidad nutricional y elevada densidad calórica que no aporta una nutrición óptima que favorezca el estado de salud natural del organismo. Si quiere conocer más sobre cómo la correcta nutrición puede ayudar a prevenir o controlar la sintomatología de las enfermedades crónicas, lo invitamos a mantenerse en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros especialistas hablarán de este interesante tema. ¿Verdad que es muy importante? Definitivamente uno de los pilares fundamentales en toda enfermedad crónica, pues la alimentación, no nos vamos a cansar de decirlo. Este día estamos muy bien acompañadas acá en el set con el licenciado Gino García, nutricionista. ¿Qué tal, Gino? ¿Cómo está? Gracias, doctora, por invitarme de nuevo. Gracias a Salud TV por poder permitirme platicar un poquito sobre nutrición en enfermedades crónicas. Excelente. Gino, ¿qué tal el nuevo año? ¿Cómo van esos nuevos proyectos? Pues por la gracia de Dios, bien, todo caminado y con la visión de darle gracias a Dios de poder tener buena salud. Definitivamente, creo que ese es el factor común en el que todos estamos muy de acuerdo y es definitivamente darle gracias a Dios por la salud hasta este momento y pedirle que nos ayude a continuarnos cuidando entre todos, ¿no? Es correcto. Que nos cuide todavía también Él. Bueno, y estamos ya en el enlace vía Skype, también amigo de Salud TV, el doctor Guillermo Marroquín, médico internista. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto ahí por la invitación y saludos a todos ahí en el canal y a todos los que nos están viendo y leyendo. ¿Cómo va el año hasta el momento, Guillermo? ¿Cómo ve la cosa? Pues en la cuestión médica estamos un poquito saturados, como siempre, pero con la fe que todos vamos a salir bien en esto y que la gente nos va a ayudar también. Sí, ¿verdad? Definitivamente creo que esa es la oración de todos los días, ¿verdad? Claro, que todos claro. entendamos que tenemos que cuidarnos los unos a los otros, ¿verdad? Para ya ir poco a poco disminuyendo esta cantidad de contagios y este número de Sí, muertes. claro.
y de enfermos. Bueno, a ver, Guillermo, el día de hoy vamos a hablar del tema preferido de los internistas, claro está, las enfermedades crónicas, que son las que ustedes tratan, y vamos a estar hablando de la alimentación para cada una de ellas. ¿Qué le parece si hablamos de la más frecuente o de una de las más frecuentes, que sería la hipertensión arterial? Hacemos un bosquejo de quiénes son los factores de riesgo y luego hablamos con Gino cuáles son como que las letras mayúsculas de la alimentación, esos tips, esos numerales importantes para el buen cuido. Lo que pasa es que en esta situación de las enfermedades crónicas, todo viene concatenado. Después de los 30 años le he dicho a mis pacientes de que empieza a tener, el paciente tiene ya obesidad. Cuando tiene ya obesidad está de la mano la hipertensión arterial, pueden estar de la mano también la diabetes mellitus. Más si tenemos antecedentes familiares de que mi mamá, mi papá, alguna hermana tiene también diabetes, podemos tener la chance de tener el doble o el triple de chance de tener este tipo de enfermedades también. Entonces, no solo se trata del tratamiento médico que damos nosotros, las pastillas, por decirlo así, sino que también se trata también de una dieta que a veces es individual, dependiendo del tipo de enfermedad que tenga el paciente, pero a manera general también hay unas medidas necesarias para el paciente, por ejemplo, el hipertenso, el diabético, que debemos de ir corrigiendo. Y más que todo siempre le he dicho al paciente que eso tiene que haber una concientización, o sea, tiene que haber una disciplina en la cuestión de la dieta, y el licenciado ahí me puede decir que eso es la verdad, que si no tenemos la disciplina de parte de los pacientes, pues muy poco vamos a avanzar en el tratamiento de ellos, porque yo le puedo dejar todo el tratamiento, el mejor tratamiento del mundo, pero si el paciente se pone la insulina y después va a comerse una hamburguesa, después va a comerse un pastel de queso, se va a poner una gran malteada o algo, entonces poco podemos hacer. En el caso del paciente hipertenso, como tú lo dices, pues sabemos que está bien correlacionado la presión arterial con la obesidad, con el aumento de la sal, con aumento pues, de algunos tipos de vicios, como lo que es el tabaco, el alcoholismo. Y como yo siempre le he dicho, tenemos que individualizar también cada caso, porque nosotros sabemos de que podemos tener hipertensión en el paciente delgado, hipertensión en el paciente obeso, hipertensión en el paciente que tiene una enfermedad renal, etcétera, etcétera. Pero al final todos tienen que tener una dieta de acuerdo a lo que le está pasando, y todos debemos tener una concientización de esto, que tenemos que estar pendiente de nuestra dieta. Yo siempre le he dicho a los pacientes también de que no es una cuestión de gastar más, porque la gente eso piensa, de que, ay, ¿cómo voy a hacer por si apenas puedo ir a comprar tortillas? No, sino que la cuestión es de quitar toda aquella dieta que a veces la damos solo por satisfacer algunas necesidades, como quitar todo lo que es la comida chatarra, quitar todo lo que es las bebidas gaseosas, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que simplemente debe concientizarnos lo que tenemos que nosotros comer o no comer. Yo creo que es bien importante, Guillermo acaba de hacer una división que creo que nos va a servir, Gino, para empezar a hablar, porque habló del paciente hipertenso, que podemos tener dos escenarios: el paciente hipertenso delgado y el paciente hipertenso obeso. Entonces la nutrición en cada uno de ellos, o sea, la alimentación en cada uno de ellos, pues va a ser parecida, pero no la misma, ¿no? Sí, bueno, como bien decía el doctor, hay que tener en cuenta que con todas las enfermedades crónicas es un estilo de vida, ya que la enfermedad, por eso se le llama crónica, pues, porque no va a desaparecer. Por lo tanto, en este caso en específico con las patologías de hipertensión, tenemos que tener en cuenta este factor. Mi familia ha padecido hipertensión, porque podemos encontrar casos de personas jóvenes con actividad física alta, masa muscular bien desarrollada, pero no se percatan de que sus familiares han tenido ese antecedente, ¿verdad?
Entonces, como bien decía el doctor, sus hábitos pueden diferir mucho de los que nos pueden ayudar. Pueden ser alimentaciones bajas o pobres en fibra, altas en nitratos y nitritos, mucho embutido, mucho chorizo, mucha salchicha, ¿verdad? Pocas ensaladas, mucho arroz frito, por ejemplo. Entonces, esto no nos puede ayudar a un estilo de vida a normalizar este tipo de enfermedades y puede contribuir a que en un momento esta patología, que muy probablemente no se ha padecido, se llegue a padecer. A ver, hablemos un poquito de alimentos específicos que son los granos básicos y la canasta básica de nuestra población. Acaba de mencionar el arroz frito. ¿A qué le llamamos arroz frito? O sea, ¿cuánta grasa tiene que llevar un arroz para ser considerado frito? Vaya, la verdad es que el arroz salvadoreñamente hablando es un arroz frito. ¿Cuál es la forma de hacer arroz en la mayoría de las casas? Picamos cebolla, chile y va a criterio de la abuelita o de la mamá el número de veces, ya sea margarina o aceite vegetal. Después se coloca el arroz y el sonidito, ajo. Ok, ya dio un tips la doctora. Ajo, no, y el agua. El agua. Pero antes del agua hay que esperar que truene. Hay que freír. Y esa es la recomendación básica en un hogar salvadoreño para preparar arroz. Freír el arroz. Pasarlo por aceite, que se queme un poquito. Entonces, recordemos que el arroz es carbohidrato y el carbohidrato va a absorber grasa. Y si a ese arroz después lo capeamos con un quesito rallado, ¿verdad? Ya sea duro o duro blando o del preferente, aumentamos ya la cantidad de grasa o quesillo, ¿verdad? Entonces, ese cuidado es el que tenemos que ir teniendo en cuenta con estas patologías. Entonces el arroz no debe de llevar grasa, debe de dejar de ser arroz frito y convertirse en un arroz blanco. Si hablamos específicamente para el paciente hipertenso, tenemos que tratar la manera que de los 7 días de la semana, 5 sean bajos en grasa y no ser fritos. Por lo menos 2 se puede dar, claro, siempre con la medida de una indicación porque nutricional. Si nos dicen, y para que no se pegue, solo que media cucharadita de mantequilla para que no se pegue. Claro, puede ser esta medida, ¿verdad? Un cuarto, una cucharadita de aceite, pero no el famoso chorro. No freír el arroz previamente junto con los vegetales. Y esto va incluido, aparte de la grasa, quitar el consomé. Ojo. Consomé, todo lo que viene en cuadritos. Todo lo que viene en sobre y que sea un saborizante para, en este caso, siempre hablando de la preparación del arroz, que no sea sal. Hipertensión, y fíjese bien, eso es importante para el hipertenso, porque a lo mejor el hipertenso no tiene el salero en la mesa porque el doctor Marroquín le dijo que no, pero ¿qué pasa en la cocina si le estamos echando consomé y todo aquello que viene en sobre, en cuadrito y envuelto en papelito? O aquello, siempre preparamos el arroz al vapor, pero después lo aderezamos con salsa inglesa, con salsa ketchup, con salsitas ya preparadas de alguna marca. Ahí incorporamos la cantidad de sal que habíamos quitado en la otra preparación. Bueno, entonces al regresar de la pausa le vamos a pedir a Gino que nos diga cuál es la forma, si no le ponemos nada que venga en sobre, que le podemos poner al arroz para que sepa rico y no sea un arroz frito ni muy salado también. Vámonos a una pausa, ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Estamos hablando de la nutrición para las enfermedades crónicas y me quedé clavada, como bien decimos en buen salvadoreño, con el arroz, porque realmente el paciente hipertenso, el paciente diabético, la población que quiere perder peso, la población con hiperlipemia, es decir, las grasas altas, no debemos de consumir un arroz frito. Entonces ya nos dijo que a lo mejor no le ponemos mucha grasa, pero la llenamos de consomé y de saborizantes en polvo. Entonces, ¿cuál es la verdadera forma de hacer el arroz para que nos quede sanito? ¿Qué podemos hacer con el famoso arroz? Primero,
tener en cuenta cómo nos gusta, ¿verdad? Si nos gusta suelto. Si nos gusta suelto, lo que tenemos que tener es una buena sartén para prepararlo, una buena temperatura y la cantidad de agua. Ahora, si nos gusta alegre, ¿verdad? Yo recomiendo utilizar cúrcuma. Lo podemos conseguir. La cúrcuma, ¿cuánto va a poner? No nos compliquemos. Una pizca, 2 pizcas si usted lo quiere más amarillito, y se le va a poner un color amarillo divertido, y usted después lo puede combinar con algún tipo de vegetal. Zanahoria rallada cruda, puede ser rábano, puede ser picado de alguna espinaca, alguna hoja de olor como hierbabuena, cilantro, para que usted pueda tener ese sabor, pero de una forma más natural. Ok, y entonces, y en cuanto para que me quede suelto con el aceitito, margarina del que estábamos hablando. Ok. Cantidades en específico. Yo de preferencia le recomiendo utilice aceite. ¿Por qué? Por el tipo de saturación que tiene. ¿Cuánto va a ocupar? En este caso, siguiendo con la hipertensión, media cucharadita para preparar una taza de arroz. Eso le va a permitir que usted tenga un arroz suelto, ¿verdad? Muy bien. ¿Y la sal? Ahora viene la sal. Ahora viene la sal. Esto tiene que depender mucho, como ya hablábamos con el doctor Marroquín, de qué nivel tiene usted o cómo está usted siendo tratado por su hipertensión. Si usted ya tiene una restricción de sal, pues definitivamente tiene que ir nulo. No tiene que haber ningún gramo de sal. Pero si usted lo está haciendo como una prevención porque usted sabe que sus familiares han padecido de eso y quiere evitarlo, básicamente yo le recomiendo que sea media cucharadita. Media cucharadita. Esa sería la porción o una pizca de sal. Y obviamente sin sal en la mesa. Sin sal en la mesa. Bueno, mire, ahí tiene uno de los platos básicos que no falta en nuestra mesa, en nuestra gente, así que, y es de todos los días, claro. Y pues hay que cuidarlo porque ya es que es un plato que se repite muchas veces en el día probablemente, pues hay que hacerlo lo más saludable posible. A ver, Guillermo, hay otras patologías cardíacas, como por ejemplo algunas arritmias, las pacientes que tienen bradicardia muchas veces. Ahí es al contrario, ¿no? Ustedes recomiendan que le incremente un poquito la sal. ¿Estoy en lo correcto? Depende. Tenemos que ver las causas de las arritmias, bradiarritmias, taquiarritmias, qué es lo que le está produciendo esa patología. Con la cuestión de la sal no está muy relacionado con la cuestión de las arritmias, pero sí, pues, podemos tener nosotros la baja de sal debido a problemas renales, que tenemos pérdida de sal o en las enfermedades renales, podemos tener un hipotiroidismo, lo cual nos sale una hiponatremia. Hiponatremia quiere decir baja de sal en el torrente sanguíneo, en el suero. Y todos esos déficits de electrolitos, tanto sodio, potasio, entonces podemos agravar la arritmia, o sea, que no está latiendo bien el corazón y nos puede agravar la enfermedad. Entonces, como les dije yo, hay enfermedades que podemos tener déficit, incluso déficit de electrolitos y de calorías, proteínas, y podemos tener las otras enfermedades donde tenemos que restringirlas. Cuando hablamos, para terminar el tema de lo que es la hipertensión, diabetes, yo siempre les he dicho a los pacientes de que tenemos que ver, en la primera consulta tenemos que ver cuánto tiene su peso. Lo pesamos, lo tallamos y valoramos lo que es el índice de masa corporal, que lo normal es entre 20 a 25 cuando uno tiene un índice ideal, un peso ideal, perdón. Y ahí está el sobrepeso, que es hasta 25 a 30, y después la obesidad de 30. Arriba de 30 índice de masa corporal. Les platico, no tanto como un nutriólogo, un nutricionista, les platico de cómo deben de comer, ¿verdad? La cantidad de comida que deben de hacer. Hay tabúes, en donde la gente piensa de que solo cenando va a bajar de peso, y es cuando más engordan, porque el cuerpo absorbe más. Entonces les he explicado a los pacientes que deben de comer hasta 6 veces al día,
tomar desayuno, almuerzo y cena de manera moderada, y como eso le va a dar apetito más seguido, tiene que hacer meriendas o refrigerios a media mañana, media tarde y antes de dormirse. Entonces todo eso les va a acelerar el metabolismo y les va a bajar el peso. Además de una actividad física, pues el paciente diabético, hipertenso, el obeso, tiene que tener una actividad física por lo menos de 30 minutos al día, de actividad cardíaca como trotar, correr un poquito más rápido, bicicleta, etcétera, etcétera, y eso le va a bajar el peso. Entonces, si a los 2 meses de estar empezando el tratamiento de hipertensión, diabetes, cualquier enfermedad crónica como la que estamos viendo, yo veo que el índice de masa corporal de la primera consulta es de 32, digamos, y viene a los 2 meses con 33, ¿qué quiere decir? De que, pues, no es que yo le he estado dando un mal tratamiento, sino que ellos están mal apegados a lo que deben hacer en realidad, cómo deben de comer, cómo deben de actuar, cómo deben de tener esa cantidad de ejercicio, etc. Pues esa es la realidad en lo que es las enfermedades crónicas, que debemos de hacer una disminución de las calorías, del aporte energético. Okay. Y está al otro lado de las enfermedades que necesitan mayor aporte. Entonces no sé si vamos a hablar de esto, vamos a hablar. A ver, Guillermo, hablemos entonces ahora de otra de las enfermedades que son crónicas y que son de verdad que su pilar fundamental es la alimentación y es la diabetes. Y aquí hablemos de los famosos carbohidratos. Ya mencionamos el arroz, pero el paciente ahí tiene la duda, el carbohidrato, los frijoles, otro de nuestros granos básicos que nos falta. Los frijoles, ¿cuentan como carbohidrato, cuentan como proteína? Pues la verdad que depende de cómo lo preparemos. Es una leguminosa. Eso es lo que es. Los frijoles son leguminosas. Si usted se los come guisados, licuados, ¿verdad?, en sopa, cuentan como carbohidrato. Y más si hablamos de un paciente diabético, si usted está cenando con un platito de sopa de frijoles o con un plato de frijoles guisados, en su cuerpo va a contar como carbohidrato, porque ténganlo por seguro que su glucosa en ayunas va a ser alta, también la postprandial. Por lo tanto, ¿qué es lo recomendable? Como bien dice el doctor, en general para las enfermedades crónicas, y en este caso hipertensión y diabetes, por favor, usted tiene que controlar, usted tiene que llegar a empoderarse y a conocer la patología que usted conoce y saber qué nutrientes son los que le afectan, porque así va a poder identificar a dónde, en qué alimento, en qué preparación están. En este caso, si usted no es lo mismo una sopa simple de frijoles que una sopa de frijoles con hueso de res, hueso de cerdo, huevo duro, masitas, elote, yuca, huisquil. Más las 4 tortillas. Más las 4 tortillas, más el fresco de horchata o cebada, ¿verdad? Más la gaseosa y la semita que viene a las 3 de la tarde. Y a eso a usted se le olvidó tomarse el medicamento. Definitivamente, bueno, pero ya vamos a hablar también frijoles molidos, colados, fritos. ¿Cuál es la diferencia también ahí? ¿Cómo poderlos preparar para que sean una proteína que sea rica y que no nos esté ocasionando problemas con nuestras enfermedades crónicas? Pero el lunes, así que nos toca ir a ver qué consejos nos trae este día Leanic Borlasca en nuestra sección de Peace and Yoga. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Leanic Borlasca y el día de hoy les enseñaré Ashtavakrasana, una de mis posturas favoritas que es una combinación perfecta entre fortaleza, elasticidad y gracia. Ashtavakrasana es un balance de brazos de la gama de posturas intermedio avanzadas de la práctica de yoga.
Su nombre literalmente significa postura de las 8 esquinas, que con un poco de imaginación puedes verlas dentro de la figura de 8 que se realiza al sostener la asana. Para entrar a Ashtavakrasana, debes de preparar tu cuerpo como si fueras a entrar a la postura del compás. Ahora tomas la pierna izquierda y colocas la rodilla tan alta en tu brazo como sea posible, preferentemente en el hombro. Eleva tu pierna derecha y cruza los tobillos. Con tus palmas presiona la alfombra y con fuerza en el abdomen levanta la cadera del piso. Esta es la primera parte de la postura. Con la práctica lograrás fortalecer tus brazos y core, logrando la pose final que se hace doblando los codos y manteniendo los hombros al mismo nivel. Sostén la postura de 3 a 5 respiraciones y luego repite del otro lado. Ashtavakrasana tiene grandes beneficios, como fortalecer los brazos y el abdomen, mejorar el balance en el cuerpo y el enfoque mental, así como mejorar la confianza en uno mismo, disciplina y perseverancia. Al practicar esta o cualquier otra asana, siempre hazlo bajo la supervisión de un profesional certificado que te ayude a adaptarla a tus propias capacidades. Para Salud TV soy Lianik Porlaska y esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho, usted que está almorzando, espero que sea arrocito sin nada de consomé, ya ve, dijo el licenciado cómo es la forma correcta, y los frijolitos que también pueden ser hechos sanitos, molidos, no colados y Claro. no fritos necesariamente. Claro. ¿Y siempre cuentan como proteína ya molidos o ya no, aunque no vayan fritos, o son Bueno, carbohidratos? lo que sucede es que simplemente el frijol como leguminosa cuenta como carbohidrato. Pero en este caso, una de las proteínas de origen vegetal líder salvadoreñas son el casamiento. Cuando nosotros combinamos arroz con frijoles, justamente los aminoácidos que necesita el arroz los tienen los frijoles y los que necesitan los frijoles los tiene el arroz. Y entonces ya cuenta como proteína el casamiento. Porque venimos y le agregamos un poquito de grasa y ya cuenta como proteína dentro de nuestro cuerpo. Oh. Entonces, esas son cosas que nosotros podemos ir variando. El licuado nos va a ayudar con la digestión mecánica, ¿verdad? Si sabemos que tenemos problemas con alguna pieza dental o ya nuestro paciente o familiar ya es adulto mayor, podemos ocupar los licuados, incluso hasta los colados, por la cantidad de fibra que tienen los frijolitos. También los podemos combinar, guisarlos siempre, pero los podemos guisar con agua. Ocupar la misma cantidad que ocupamos de aceite, pero ocupar agua y que suelten un hervor. Y podemos combinarlos, por ejemplo, con ejote, con una tomatadita y ejote, y podemos tener unos frijoles guisados con aporte altos en fibra, por ejemplo. Muy bien. Bueno, a ver, Guillermo, otra de las enfermedades crónicas son las famosas hiperlipemias, ¿no? Que también nos pueden llevar a una hipertensión arterial o no. ¿Está siempre asociada a hipertensión arterial o no necesariamente? Es una situación donde el acúmulo de lípidos a nivel de las arterias puede disminuir la luz de las arterias, o sea, el contenido de sangre puede aumentar la presión arterial, claro. Y está relacionado también con la obesidad y con el mal comer. Entonces eso tenemos que tratarlo dependiendo de la cantidad de triglicéridos que tenga el paciente o de colesterol. Pues a veces, si están, por ejemplo, yo cuando veo pacientes que tienen triglicéridos abajo de 300, pues se puede dar un tratamiento solo con dieta y recomendaciones del estilo de vida y todo. Pero si ya tenemos triglicéridos arriba de 300, pues ya necesitamos el apoyo farmacológico, además de todo lo demás, lo no farmacológico, que es el ejercicio, dieta, etc. A ver, ¿cómo hacemos con los triglicéridos? ¿Quién sube los triglicéridos, Gino? Vale. Aquí vamos a desmitificar un poco, porque triglicéridos en realidad
están enmascarados en la tan famosa mezcla y deliciosa de harinas con grasa. Por ende, todos los antojitos salvadoreños pueden permitirnos elevarnos los triglicéridos. Y volvemos al mismo punto. La mezcla de harina con grasa. Con grasa. ¿Verdad? Todo lo empanizado. Todo lo empanizado, todo lo que sea frito, todo lo que usted haga esa mezcla. Toda la chuchería en bolsita. Chuchería en bolsita también. Por lo tanto, aquí, ¿cómo nosotros lo podemos ir controlando? Primero, la frecuencia. Si usted el día de hoy comió alguna preparación frita, por ejemplo, los empanizados, pollo empanizado o carne empanizada, definitivamente el día de mañana no hay que comerlo. También, ¿en qué tiempo de comida lo va a hacer? Porque generalmente este tipo de preparaciones se recomienda que sea en el almuerzo o incluso en el desayuno, más no en la cena. Por eso, ojo y alarma. Las pupusas en la cena tienen que ver mucho la cantidad. No es lo mismo 3 pupusas en la cena que 3 pupusas en el desayuno. Muy interesante. A ver, Guillermo, la opinión al respecto. Ahí quizás también ahí aprovechar a que estamos hablando de esto de los triglicéridos, que ahí hay un montón de mitos que el paciente llega a consultar, digamos, a la clínica porque ha tenido mareos, que se siente mal. Y piensan que es por los triglicéridos o por colesterol, y pues nada que ver. Los triglicéridos no dan ningún tipo de mareo, no dan ningún tipo de vértigo, sino que pueden estar relacionadas a otras situaciones. Y como lo dijo el licenciado, los triglicéridos no solo se aumentan cuando comemos demasiadas grasas, sino que también cuando comemos así cuestiones típicas como pan dulce, cuestiones que solemos comer acá los salvadoreños, con mucho carbohidrato. Entonces eso se eleva también los triglicéridos. Y cuando se elevan los triglicéridos, aparte de tener enfermedad cardiovascular, como dijiste tú, puede haber infarto, puede haber todo otro tipo de enfermedades de origen cardiovascular, también podemos tener inflamaciones en el páncreas. Como ahí se adhieren estos triglicéridos, se tapa lo que es el conducto pancreático y podemos tener una enfermedad pancreática incluso hasta severa por el acúmulo y la elevación de los triglicéridos. Por eso es bien importante conocer, pues, el paciente, aquel que está obeso, que está con sobrepeso, saber cómo están las cantidades de colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, todo el perfil de lípidos y darles tratamiento. Casi todos los pacientes que son obesos, todos tienen una alteración de estas enfermedades de los lípidos. Casi todos. Entonces, además de las recomendaciones de dieta, hay que darle el tratamiento según cuál es el que está dando, las complicaciones. Si tenemos triglicéridos no solo debemos evitar las grasas, sino que evitar aquel pan dulce que comemos ahora con el café, evitar el budín, evitar todas esas situaciones que nos puede aumentar los triglicéridos y que nos puede llevar a una pancreatitis. Ya hemos tenido pacientes en los hospitales bien complicados por hipertrigliceridemia, cuando ya los triglicéridos tenemos arriba de 1000, imagínense, arriba de 1000 ya nos puede dar una obstrucción del conducto pancreático y darnos ese tipo de enfermedades. Muy bien. Bueno, precisamente hablando de cardiopatía, salud cardíaca, en la siguiente nota la doctora Verónica Gómez Leiva, cardióloga, nos habla sobre otros hábitos alimenticios que pueden ayudar a cuidar la salud cardíaca. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, yo soy Verónica Gómez, soy médico internista, cardiólogo clínico con una alta especialidad en cardiología nuclear. Y el día de hoy quisiera hablarles un poquito acerca de los hábitos alimenticios para cuidar nuestra salud cardíaca. Ya desde hace mucho tiempo nosotros sabemos de qué somos lo que comemos y es importante cuidar nuestra salud y prevenir enfermedades, y lo más importante es prevenirlas a través de la dieta. Ya desde hace un buen tiempo las entidades de salud, los estudiados en cardiología comentan y nos recomiendan de que nuestros platos de comida deben de ser un plato de comida, pues no aquel inmenso y grande, sino un plato de comida normal, y pues lo dividamos en mitad, una mitad y la otra mitad del plato de comida. La primera mitad
que sean enteramente vegetales, esto sin contar papas o papas fritas, sino que vegetales de colores como por ejemplo zanahoria, lechuga, remolacha, todos estos jitomates, todos estos vegetales que nosotros en nuestra dieta usualmente consumimos, y que hay una pequeña porción de frutas siempre en nuestra comida. De la otra mitad, esta que se divida en mitad y otra mitad, o sea, un cuarto y el otro cuarto, y esto que sean proteínas, un cuarto, ¿verdad? Como las legumbres, como por ejemplo los frijoles y las habas que nosotros consumimos bastante en El Salvador. Además de eso, proteínas de animales como por ejemplo pescado y aves en su mayoría, y tratar de disminuir la ingesta de carnes rojas o de cerdo de 2 a 3 veces por semana más. Y el otro cuarto de nuestro plato que sean carbohidratos. Estos carbohidratos, de ser posible que sean carbohidratos integrales, como por ejemplo pastas integrales o pan integral o arroz integral. Los carbohidratos refinados como por ejemplo el pan blanco, las harinas blancas, el arroz blanco, pues son lo que se acumulan y se terminan transformando en grasa con nosotros. El aceite, nosotros sugerimos que sea aceite de origen vegetal, como por ejemplo los aceites de oliva, de canola, de maíz, y tratar de evitar la mantequilla y la manteca o la margarina, que son grasas trans. De la bebida que va a acompañar nuestro plato, pues sugerimos que sea agua, zumo de frutas 2 veces al día, de ser posible la más natural posible, y invitamos siempre a eliminar el uso de bebidas carbonatadas que acompañan las comidas y las cervezas, debido a que estas solo son carbohidratos que se acumulan, se transforman en grasas, y es así como sube colesterol y triglicéridos. Esto de mi parte, los invito a cuidar su dieta. Es importante porque somos lo que comemos, y en la medida que nos cuidemos, en la medida que vamos a disfrutar más la vida. Saludos, adiós. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Este día estamos hablando de nutrición en enfermedades crónicas. Hemos hablado un poquito de los granos básicos, de la preparación de esto, de la canasta básica. Me decía el licenciado Gino en el corte que lo más importante para el control de cualquier enfermedad realmente siempre es el balance entre los 3 macronutrientes. Hablábamos de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas, pero que realmente el que más nos cuesta a todos como latinos, o como salvadoreños acá, es el carbohidrato. Y ciertamente esto pues no me dejará mentir Guillermo, que es el problema con el diabético, con el paciente con hígado graso, con el paciente con síndrome metabólico, ¿no? Claro. Eso es lo que debemos de analizar bien cuando veamos al paciente por primera vez y cuál es lo que nos está afectando. Quizás ahora hablando al otro lado de los pacientes que tienen déficit de ¿cómo se llama?, de alimentos o de nutrientes. Tenemos al paciente con la enfermedad hepática, el paciente cirrótico, ¿no?, enfermedades hepáticas crónicas, el paciente con cáncer, el paciente con enfermedad renal crónica, el paciente que tiene trastornos digestivos, aquellos que han perdido parte de su estómago, aquellos que han perdido parte de su intestino. Entonces tienen deficiencias, dependiendo del nivel de donde haya tenido el problema intestinal, el estómago, el hepático, la enfermedad renal crónica. Tienen algunas deficiencias que debemos superarlas. Por ejemplo, los pacientes pueden tener anemias con volúmenes altos, quiere decir que tienen déficit de hierro, déficit de vitamina B12, tienen deficiencias en lo que es el calcio, deficiencias en minerales como lo es el zinc, deficiencias en lo que es el magnesio, y entonces todo eso debemos analizarlo en el paciente. Ya hay fórmulas características para las enfermedades tipo enfermedad renal, enfermedad hepática, pero eso no se le puede dar estandarizadamente a cada paciente, sino que tenemos que ir chequeando qué es lo que le está faltando a don Juan, qué le está faltando a don Pedro, qué le está faltando a doña Juana. Entonces, esa es la idea que tenemos que tener, que todos tenemos que estar bien evaluados a la hora de darnos
de darnos una nutrición. Les doy el ejemplo. Cuando nosotros estuvimos hace unos años, aquella cosa que le daban noni a la gente era una gran panacea para las enfermedades renales, para las enfermedades. Yo creo que todo curaba eso. Pero en el noni había un montón de potasio. Entonces el paciente renal crónico que no puede trabajar bien el potasio, le elevaba tanto el potasio que le podía llegar a una enfermedad cardíaca, a una arritmia, y hasta pueden complicarse con la muerte. Entonces, a mí me parece bien que todos sean bien evaluados y que no andan consumiendo nada que les pueda perjudicar más. Nosotros tenemos esa cultura de que tomamos medicamentos del mercado, que tomamos raíces de allá que me dijo la tía, y entonces eso puede contaminar nuestro cuerpo y perjudicarnos. Entonces, la nutrición es una cuestión bien bonita, un soporte bastante bueno en las enfermedades, tanto de déficit como las que tenemos que quitarle, pero las enfermedades estas tienen que ser evaluadas por un equipo multidisciplinario, el que da el diagnóstico, el que da el tratamiento, el que da la nutrición, etcétera, etcétera, para que este paciente salga adelante de una manera correcta y bien. Guillermo, dentro del salvadoreño volvemos a la mesa de nuestro pueblo, otro carbohidrato que no falta y que es un problema realmente me parece serio, que puede convertirse en un problema serio porque a veces ni lo cuentan, son los refrescos, ¿cierto, Gino? Sí, los definitivamente. Refrescos naturales. Definitivamente sí es un problema, porque hoy por hoy la cultura del refresco se ha transformado completamente. Quizás allá por la década del 80 todavía se veían a los niños, se mandaban a los niños a recoger la fruta para hacer el fresco, o generalmente el niño de la casa era el encargado de hacer el fresco, ¿verdad? Y se conseguía, pues, y se hacía agua, azúcar y la fruta. Lastimosamente eso se ha transformado y el niño quizás sale a una tienda a comprar una bolsita de un sobre para poderlo diluir, ¿verdad? O enriquecer esta mezcla de frutas con azúcar con un sobre de algún fresco o refresco extra en polvo para potenciarlo. Pero es porque ya las papilas gustativas de nuestra población están tan expuestas a productos industrializados que ya simplemente agarrar una guayaba de un árbol se puede sentir insípida, un mango, ¿verdad? Unas fresas, unas uvas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Algo que me llama mucho la atención y es de resaltarlo lo que decía el doctor Marroquín, que nosotros tenemos que tener un balance. Por favor, yo les animo a que si usted sabe que padece alguna enfermedad crónica, ya sea le dé un déficit o un exceso de peso en este caso, vaya a consulta, visite a su médico internista, endocrinólogo, nutricionista, médico general y conozca, porque siempre hay un nutriente que a usted en específico le va a poder ayudar o le va a entorpecer el medicamento que usted está consumiendo o el tratamiento. Bien, Guillermo, ¿tú querías mencionar algo respecto al fresco? No, ¿cómo se llama? Las gaseosas o las bebidas carbonatadas, a mí siempre me han gustado, pero yo sé de que son muy dañinas porque cada una lata de estos refrescos tienen de 6 a 10 cucharadas de azúcar. Entonces, al paciente diabético es como darle el veneno que necesita para que sigan molestándole sus riñones, para que sigan molestándole sus arterias, y le podemos colaborar a que puedan tener complicaciones para amputaciones, enfermedad renal crónica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente esas bebidas, pues lo más mínimo o quitarlas, sí. Ni la carbonatada ni los refrescos en exceso, mejor la fruta, nada. Sí, mejor la fruta, sí, para que no le agreguemos azúcar ni tampoco sobrecitos como los que dice Gino. Sí, Vamos y a yo una siempre pausa. les he dicho también, yo siempre les he dicho a los pacientes también que también el exceso de frutas también no es bueno, porque todo se transforma en azúcar, o sea, todo tiene que ser a la medida. Exacto. Vámonos a una pausa y volvemos con más del tema de hoy.
Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. En definitiva, mire, el balance es la clave, no tiene que ser todo tan restrictivo. Y a mí me encanta el licenciado Gino porque siempre tiene como una opción, ¿verdad? Definitivamente para todas esas adicciones que cada paciente puede tener dependiendo de la enfermedad crónica. No hemos mencionado asma bronquial, pero en fin, todas las enfermedades, las alergias alimenticias, las, como decía Guillermo, las gastrointestinales, ¿cierto? Tal vez no nos va a alcanzar el tiempo, pero hablemos justamente de ese balance que necesitamos como base. Okay. Hablamos de un balance y yo soy bien específico. Balance no solo del alimento, sino que también de cómo está el paciente. El estado de ánimo es fundamental. Las personas que están alrededor de este paciente y conocen la etapa de que está viviendo de cualquiera de las patologías, eso nos va a permitir a nosotros como personal de salud el poder brindarles la mejor ayuda y la mejor orientación, porque de nada sirve que nosotros le indiquemos no coma arroz, no coma papa, no coma tal salsa, no coma tal preparación, no tome tal sopa, si el papá, el hijo, la esposa, los amigos se lo van a poner en bandeja. Entonces eso le va a causar un estrés y definitivamente, por lo menos, el tratamiento nutricional va a tener un problema, una situación. Muy bien, Guillermo, ¿cuál sería el mensaje para la población? Bueno, el mensaje es de que, como dijo el licenciado, todas estas enfermedades no solo son el médico el que tiene que estar a cargo, y que el médico es el que va a tener el éxito del tratamiento y de la conducción del paciente, sino que el paciente tiene más que todo el 50% de su tratamiento de fracaso o de éxito, debido a si ellos tienen la disciplina de seguir las indicaciones. Si nosotros solo damos el tratamiento, los médicos o los nutricionistas, etcétera, etcétera, solo tenemos un 50% cubierto el tratamiento. El otro 50% lo tiene el paciente, que va a tener una dieta correcta, una dieta adecuada. Si no lo hace, pues no lo vamos a poder lograr nunca. Entonces ese es el objetivo, de que tenemos que tener una disciplina y un paciente bien adecuado a las indicaciones del médico. A ver, lo que no hemos mencionado, las bebidas alcohólicas, Gino. Ok, bebidas alcohólicas, definitivamente no hay que consumirlas. Y si usted las consume, expréselo a su médico, expréselo a su trabajador de la salud que está acompañándolo con usted y logren encontrar la mejor solución, porque no nos ayudan. No nos ayudan. No nos ayudan. Bueno, pero de pronto en Europa una cupita de vino. Ok, un antioxidante, pero si lo controlamos, como siempre, la recomendación es háblelo con su médico y podemos establecer, o con su nutricionista, y establecer una cantidad que tampoco choque con el tratamiento médico que se está dando farmacológico. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. En definitiva, todo es balance, pero todo es comunicación con su médico y, por supuesto, la honestidad con el nutricionista, ¿verdad? Así que gracias, Guillermo, por habernos acompañado. Gracias, Gino, gracias, también. Doctora. Gracias a ustedes, espero que empiecen su semana fantástica. Se quedan con Brenda Vázquez en la edición de TN21 y nos vemos el día de mañana con otro tema. Muchas bendiciones. Para ayudarte a reducir los riesgos de desarrollar alguna enfermedad crónica, es necesario que hagas modificaciones en tu estilo de vida. Hoy te aconsejamos comenzar con los siguientes. Haz ejercicio y come bien. Si cuidas tu alimentación y practicas al menos 30 minutos de actividad física al día, lograrás tener un peso adecuado. No hay que olvidar que este es uno de los principales detonantes de otras enfermedades. Evita los malos hábitos.
De todos, es bien sabido que el consumo desmedido de tabaco y alcohol afecta en gran medida al organismo, dejándolo vulnerable ante el aparecimiento de cualquier enfermedad. Mantente en control médico. Esta es la forma ideal para saber el estado de tu salud. Por eso, debes buscar a un profesional de tu confianza que pueda realizarte las evaluaciones pertinentes periódicamente. La mascarilla es para no contagiar al de enfrente en cuanto a la transmisión directa. Acá lo más importante es quedarse en casa, a menos que sean pero muy necesario. Si le van a dar monedas, limpiar las monedas con alcohol o lavarlas con agua y jabón. Bueno, todas las sustancias que se van a utilizar deben de tener una mezcla que tenga arriba del 60% de alcohol. Sigue tomando las medidas preventivas contra el COVID-19 y aprende estos y otros consejos con nuestros especialistas. Salud TV, lunes a viernes, 12 del mediodía. Canal 21. Tome el control.